Hola a todos y bienvenidos a la clase número 30 del curso de Física Estadística. En la clase de hoy vamos a estudiar a sistemas que tengan un número variable de partículas. Después vamos a ir a un reservorio de partículas. Y bueno, pues naturalmente la variable intensiva que va a estar asociada a esto es el potencial químico. Entonces lo que estuvimos viendo hasta este momento eran sistemas en los que estaban aislados térmicamente, y entonces eso lo poníamos como de esta manera. Déjenme hacerlo otra vez. Y entonces contemplábamos lo que pasaba cuando dentro de este aislamiento teníamos un cuerpo que estaba a una temperatura fija y que podía estar intercambiando energía con un cuerpo más pequeño. Entonces aquí teníamos un intercambio de energía que este cuerpo era tanto más grande que este otro que a pesar de que recibiera o donara energía a este subsistema, la temperatura se iba a mantener constante. Bien, pues hay sistemas en los que no solo hay un intercambio de energías, sino también hay un intercambio de partículas. Y ese no es un 1, es una coma. ¿Sí? Entonces hay un intercambio de energía y de partículas, un intercambio perdón, esto es a temperatura fija y va a ser a un potencial químico fijo. Pero bueno, gran parte de lo que ya vimos se va a mantener con algunas modificaciones que vamos a ver, muy importantes. Y en particular la demostración del el sistema equivalente a este, en el que no solo hay un intercambio de energía, sino que hay también un intercambio de partículas. Vamos a llegar también a una expresión en la que ya no nos va a importar este cuerpo en sí, sino vamos a poder hacer la descripción únicamente, como hicimos anteriormente, de este cuerpo pequeño, dado la temperatura y el potencial químico del reservorio. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Y como vamos a empezar es con un recordatorio de termodinámica muy rápido del potencial químico. Por eso, porque bueno, al final justamente de este recordatorio vamos a hablar, o vamos a tener un ejemplo sobre semiconductores, pues en esta ocasión y también porque Planck ya llevaba muchas clases acompañándonos, esta vez nos acompaña John Bardeen, que como ven aquí, fue merecedor de no uno, sino dos premios Nobel de Física. Eh, Uno de los cuales fue precisamente por la invención del transistor. Y por otro lado, la teoría de la superconductividad. Entonces, sí se puede, ya no tienen pretexto para ganar dos premios Nobel. Bueno, entonces, vamos a empezar con esta definición del potencial químico. Bueno, pues seguramente de la clase de termodinámica, el ejemplo que tienen quizás más en mente es precisamente el de dos sistemas que están separados, esta vez por una barrera permeable. Y en esta barrera, o más bien en cada uno de estos sistemas, y este va a ser el sistema A, y este de acá es el sistema B. Y vamos a suponer que pues, ahorita tenemos muchas más partículas en este sistema. En el A.
que en el B. Y vean que, bueno, pues como tenemos una barrera permeable, pues puede ser que una de estas partículas que teníamos acá atraviese la barrera y acabe en este otro lado. Entonces, por cada partícula que gana el sistema B, el sistema A va a perder una partícula. Entonces, como lo escribimos, es que pues el cambio del número de partículas del sistema A, ¿no? de la derivada con respecto al número de partículas del sistema B, es igual a menos 1, ¿no? Que pues no es otra cosa que haber dicho que Na más Nb es una constante, ¿no? Entonces, pues derivando, obtenemos esta relación que pues ya vamos a escribir, ¿no? Que el cambio de las partículas en el sistema A pues es menos el cambio del número de partículas en el sistema B. ¿Sí? Entonces, la condición de que las partículas son constantes nos llevan a esto, que es exactamente, si se acuerdan, lo mismo que postulamos cuando derivamos o cuando planteamos más bien el postulado fundamental de la física estadística. Un paso antes de eso, cuando estábamos definiendo la temperatura, cuando teníamos dos sólidos de Einstein que de manera equivalente a la que aquí tenemos un intercambio de partículas, ahí teníamos un intercambio de energía y lo que planteábamos era que la energía era constante y entonces llegábamos a una expresión parecida sobre esto, ¿no? Entonces esto debe resultarles bastante familiar. Pero va a haber otros sistemas en el que no es esta analogía con la energía, que aquí es clara, no aplica, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de reacciones químicas. Y que realmente son, lo vemos muy poco en el curso, y yo creo que deberíamos, bueno, en la carrera quiero decir, yo creo que deberíamos verlo más porque pues es muy importante. Y en este caso lo que estamos suponiendo es que en uno de sus posibles formas es que, por ejemplo, tenemos algunos átomos de un cuerpo, bueno, de un material más bien, de algún elemento en particular. Tenemos otros de otro. Y es posible que tengamos moléculas que están conformadas por la unión de esos dos. Y entonces aquí podemos pensar, en lugar de tener una barrera permeable que separa a los dos sistemas, pues lo que podemos pensar es que vamos a tener un sistema que está dado por las partículas rojas, otro sistema que está dado por las partículas azules y un tercer sistema que está dado por la unión de las dos, ¿no? Cuando forman un compuesto estas dos. Y aunque ya no tengamos una membrana, ¿no? Podríamos excluir, por ejemplo, ¿no? Si queremos nada más fijarnos en el sistema de las partículas 1, que pueden ser las partículas azules, pues este sería ese sistema, ¿no? Etcétera, ¿no? Si quisiéramos nada más fijarnos en el sistema de las partículas cuando están ya como moléculas, pues sería este el sistema. Y lo mismo para el otro tipo de partículas. Entonces vean que dado esta posibilidad que tenemos, que se formen estos compuestos, vamos a ver qué relación se forma, similar a la que teníamos aquí del cambio de un sistema con respecto al otro sistema. Bueno, entonces en este caso, vean que pues vamos a tener
en lugar de una sola ecuación como la teníamos aquí, ahora vamos a tener 3. Y estas van a ser las siguientes. Una, pues nos va a expresar que si destruimos una partícula, déjenme ponerles nombres, ¿no? Si esta, por ejemplo, es la partícula C y esta es la partícula D, y por lo tanto esto está simbolizando una reacción química de esta manera. Entonces, lo que vamos a decir es que, pues, necesariamente, cada vez que se destruye una partícula C, entonces se crea una partícula CD. Y lo mismo, ¿no? Cada vez que se destruye una partícula D es porque se creó una partícula CD, pero necesariamente cada vez que se destruye una partícula D, también se destruye una partícula C, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, esto también aplica para estos, para en el caso en el que dije crear y destruir, pero en realidad es pues asociar y disociar, ¿no? O llevar a cabo la reacción química o no. Ok, entonces vean que esto pudo haber sido, por ejemplo, el caso de disociar una molécula de sal, ¿no? Entonces si tenemos NaCl, esto puede ser disociado únicamente en los iones correspondientes, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Entonces estos podrían ser átomos de sodio y de cloro, y estas son ser moléculas de agua, ¿no? Pero esto es muy claro, ¿no? Porque se trata de una reacción química, pero también pudimos haber tenido un electrón que se une con un protón, y esto nos da un átomo de hidrógeno. Y lo importante que hay que reconocer aquí es que, por supuesto, las energías, o hay una energía involucrada en el hecho de tener las moléculas separadas o tener a las moléculas unidas, los átomos por separado o unidos como una molécula, o tener a un electrón y un protón y un átomo de hidrógeno, ¿no? Va a haber una energía asociada en ambos casos. Ok, entonces ahora vamos a regresar, ya que tenemos claro esto de las derivadas, o de las diferenciales más bien. Vamos a regresar al tratamiento termodinámico, ¿no? ¿Cómo encontramos el equilibrio termodinámico cuando tenemos un sistema que puede intercambiar simultáneamente partículas y energía? Entonces, para eso vamos a ir una vez más pues a nuestra expresión de la entropía, ¿no? Sabemos que la entropía, esto nos dicen los postulados de la termodinámica, es una función de las variables extensivas del sistema, que en ausencia de restricciones, las variables extensivas van a adquirir aquellos valores que maximizan la entropía. Ok, entonces vamos a hacer el mismo tratamiento que cuando vimos el equilibrio mecánico y el equilibrio térmico. Entonces, vamos a ver ahora el caso en el que, ¿no? el que habíamos visto acá, en el que tenemos una membrana, y entonces tenemos un intercambio de partículas y energía. Entonces,
tenemos este intercambio de energía y partículas. Y esto es algo muy importante, ¿no? A su vez, este sistema está aislado del exterior. Déjenme ver cómo lo ponemos para que sí quepa. A ver. Ok. Ok, entonces ahora sí podemos aislarlo. Se me quedó tan feo que al sistema ya no le gustó. A ver, denme chance. Así con más cuidado. Ok. Ok, entonces esto está aislado. Muy bien. No, porque recuerden que el postulado pide que el sistema esté aislado térmicamente del universo. Muy bien, entonces, pues lo que tenemos es que la energía se conserva. Entonces, si este es el sistema 1 y este es el sistema 2, entonces la energía del sistema 1 más la energía del sistema 2 es constante, que es parecido a lo que habíamos hecho arriba. No parecido, es perfectamente equivalente, ¿no? Lo que habíamos hecho arriba. De modo que un cambio en la energía del cuerpo 1 es igual a un cambio en el cuerpo 2. Y el que ya habíamos dicho también de las partículas, ¿no? Entonces, si tenemos el número de partículas en el sistema 1 más el número de partículas en el sistema 2 es constante. Entonces, pues las diferenciales también tienen el mismo signo menos, ¿no? Y aquí recuerden, esto lo hicimos también en el repaso del equilibrio mecánico. Estamos suponiendo que las variaciones de la energía I de n y del número de partículas son independientes. Y esta letra me quedó tan fea que la voy a borrar. Ok, entonces, pues lo que sigue es escribir una diferencial de la entropía total y que en equilibrio tiene que ser cero. Y esto, como pues la entropía es aditiva, esto es la suma de las diferenciales de las entropías de cada uno de los sistemas. De modo que pues vamos a terminar, si suponemos que aquí el volumen es constante, esto va a ser igual a la parcial de la entropía con respecto a la energía del cuerpo 1 por una variación de la energía del cuerpo 1 más una parcial de la entropía, ¿no? Idéntico con respecto al número de partículas por una diferencial del número de partículas, más exactamente igual, pero del cuerpo 2, ¿no? Entonces vamos a escribirlo rápidamente. Ok. Entonces recuerden que aquí entonces la clave estaba en que podíamos asociar, ¿no? Íbamos a asociar este con este y este con este y íbamos a sustituir aquí estas derivadas, ¿no? Si aquí teníamos dn1, aquí vamos a cambiar acá por menos dn1. Y aquí
recuerden que por definición la parcial de la entropía con respecto al número de partículas para el sistema 1, por ejemplo, pero pues se aplica para ambos sistemas. Esto es igual a menos mu entre la temperatura, y que en principio es la temperatura del cuerpo 1 y mu del cuerpo 1 también, ¿no? Y lo mismo para el otro caso. Ok, y entonces aquí era donde era importante que se tratara de dos variaciones independientes, porque la variación de la energía, ya no lo voy a hacer, eso implicaba que la temperatura del cuerpo 1 era igual a la temperatura del cuerpo 2, y teniendo ya eso en mente, entonces acá íbamos a tener a menos mu 1, ya entre la temperatura. Estamos suponiendo que esta es la misma temperatura para ambos, igual a la temperatura, por la variación del número de partículas en el cuerpo 1, menos mu del cuerpo 2. Y aquí ya voy a sustituir esta diferencial, bueno, déjenme, ahí está la t, esta diferencial por menos esta diferencial, ¿no? Menos d de n1. Y por separado tenía que ser 0, una vez más porque las variaciones eran independientes. Y por lo tanto, entonces podíamos factorizar un diferencial de dn que era arbitrario, y por lo tanto lo que está aquí adentro del paréntesis tiene que ser 0, y esto va a ser ya cuando nos deshacemos de la temperatura porque la pasamos para acá, entonces esto es menos mu 1 más mu 2, y por lo tanto, ¿no?, en equilibrio termodinámico, pero también con respecto al número de partículas, los potenciales químicos son iguales. Entonces esto debieron haberlo visto en termo, y si no, pues ya está aquí el repaso, pero pues vean que es exactamente igual al el desarrollo anterior que hicimos, por ejemplo, para el equilibrio mecánico, ¿no? Y recuerden siempre que la clave está en suponer que es un sistema cerrado, entonces las diferenciales tienen distintos signos, y que las variaciones son independientes, ¿no? Por eso podemos plantear por separado que las temperaturas sean iguales, y de ahí ya sigue el resto de los equilibrios. Entonces eso es importante que lo tengan en mente. Bueno, y siguiendo exactamente este mismo tren de razonamiento, ¿cómo llegamos a cuál es la condición de equilibrio cuando tenemos la reacción química, ¿no? Cuando tenemos la molécula C, cuando tenemos la molécula D, y cuando tenemos, o el átomo si quieren, y cuando tenemos la molécula formada por CD. ¿Cómo se relacionan los potenciales químicos de cada una de las especies o cada uno de los sistemas, como mencionamos arriba, entre ellos? Entonces, bueno, pues la estrategia es seguir exactamente este mismo procedimiento, ¿no?, de plantear a la entropía como la suma de las entropías de cada uno de esos sistemas, e igualar la diferencial de entropía a 0. Entonces, si hacen esto, lo que van a obtener es, ya no van a ser unos y doces, sino vamos a llamarles, sí vamos a ser consistentes, ¿no? Vamos a ponerlos aquí como superíndices. Entonces, esta sería, le voy a quitar el paréntesis, ¿no? Esta sería del sistema
de las partículas C, más aquel de las partículas D, más aquellos de CD. Y esto tiene que ser igual a 0. No es que justo este sea 0, esto lo implica, ¿no? Porque aquí pues nos falta la parte de la temperatura. Entonces, otra vez no vamos a hacer esa parte de la energía. Estamos suponiendo que ya hay equilibrio térmico, entonces cada una de las temperaturas otra vez son iguales. Entonces nos estamos fijando nada más en esta parte del número de partículas, ¿no? Pero pues recuerden que habíamos encontrado una relación entre estas diferenciales. ¿Sí? Habíamos encontrado que estas parciales, estos cambios de C y D eran iguales, mientras que este tenía signo menos, ¿no? Sí, entonces pues podemos sustituir aquí, ¿no? Este también va a ser el de C, entonces vamos a ponerlo. Y este de aquí va a tener nada más este signo menos. Y este también es el de C. Vean que es análogo todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso es tan importante obtener la relación que viene de entender lo que pasa cuando se asocian o disocian las moléculas. Y esto, pues sí, esto es 0, ¿no? Ok, y entonces una vez más de aquí podemos factorizar la diferencial de NC y se va porque del otro lado tenemos un 0. Y aquí otra vez las temperaturas son iguales, entonces aquí esto ya lo voy a escribir únicamente como los potenciales químicos, aunque estrictamente pues esto sería entre la temperatura, ¿no? Entonces bueno, vamos a ponerlo nada más para hacerlo bien, no saltarnos demasiados pasos. Entonces esta es la definición del potencial químico del sistema con D, la temperatura de D. Menos el potencial químico de C y D, y esto es 0, entre la temperatura a la que esté este sistema, pero como estamos en equilibrio, pues esas temperaturas son iguales y como está igualado a 0, pues podemos deshacernos de ellas. Entonces nos queda, perdón, sí, este era menos, ¿no? Porque la definición es con signo menos, ¿no? Recuerden aquí este signo menos. Entonces, este signo menos, este signo menos, este signo menos, y aquí teníamos este signo menos de acá, ¿no? Ok. Y por lo tanto, pasamos estos dos de este lado, estos dos signos se cancelan, entonces nos queda que el potencial químico de CD es igual al potencial químico de C más el potencial químico de D en equilibrio, ¿no? Esto es la condición de equilibrio. Y se acuerdan que cuando hicimos esto equivalente para el equilibrio únicamente de transferencia de energía, pues lo que entendíamos cuando teníamos los dos cuerpos, ¿no? Los dos sólidos de Einstein que estaban intercambiando energía, es que esta es la condición de equilibrio. Entonces hay una transferencia, en este caso era de energía hasta cumplir esto, de modo que esto lo que implica es que va a haber pues, una transformación de los átomos C y D hacia la molécula CD y viceversa hasta que se cumpla esta condición, ¿no? Es decir, si empezamos con muchos
que, bueno, va a ser muchos con respecto a qué, ¿no? Eso va a ser importante, pero... y lo vamos a hacer a continuación, ¿no? Porque va a tener que ver precisamente con esta energía que yo les decía, que está asociado a que tengamos eh, moléculas, ¿no? Que estén asociados o disociados. Eso va a involucrar una diferencia de energía entre estos dos sistemas y más ¿no? Lo que estamos diciendo es que este sistema tiene una energía distinta a este sistema. Ok, pero entonces vamos a suponer que estamos en un caso inicial en el que tenemos relativamente pocas moléculas. Déjenme borrar esto porque ya no tenemos aquí los dos sólidos. Los tres sistemas de hecho están aquí metidos. Ok, entonces pues, lo único que estamos diciendo es que pues, se van a formar, ¿no? En equilibrio, se van a formar más moléculas y por lo tanto estamos perdiendo los átomos individuales hasta que se cumpla esta condición de equilibrio. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo. Que sería como lo equivalente en el caso del sólido de Einstein, en que vamos a tener un intercambio de energía de un cuerpo a otro hasta que las temperaturas se igualen. Aquí vamos a tener una asociación o disociación de las moléculas hasta que los potenciales químicos se igualen. Muy bien. Y por completez, vamos rápidamente, sin meternos demasiado a eso, ver qué pasa cuando no es únicamente un átomo que se une con otro átomo para formar una molécula, sino que, por ejemplo, podemos tener una molécula de oxígeno a la cual necesitamos sumar, una molécula de oxígeno a la que tenemos que sumar dos moléculas de hidrógeno para formar dos moléculas de agua, ¿no? Y esto lo recordarán de química, ¿no? Estos son los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Este y este. Ok, entonces podríamos repetir exactamente lo mismo que hicimos. Exactamente todos los pasos. Y lo que encontraríamos es que el potencial químico de la molécula de oxígeno más el potencial químico, a ver, lo estábamos poniendo aquí como superíndices, ¿verdad? Vamos a ser consistentes. Ahí está. Es mejor en el denominador, ¿no? Porque aquí, si no, parece que lo estamos elevando, pero vamos a dejarlo así. Ok, más dos veces el potencial químico de una molécula de hidrógeno va a tener que ser igual a dos veces el potencial químico de una molécula de agua. Y esto pues pueden hacerlo paso por paso exactamente como hicimos los ejemplos anteriores para convencerse. Y la generalización pues es que la suma y aquí nu no es frecuencia, aquí en química estos son precisamente estas constantes estequiométricas por el potencial químico asociado a esta especie. Entonces aquí estamos sumando las especies, ¿no? Aquí había dos de este lado y son cada una de estas dos. Entonces aquí, a ver, pues otra vez para ser consistentes, este es el asociado a la especie 1 o a la especie O2 y luego a la especie de la molécula de hidrógeno. Entonces esta suma, ¿no? Que en este caso tenemos 2 y en este caso el coeficiente del oxígeno es 1 y del hidrógeno es 2 y esto es igual a la sumatoria del otro lado, ¿no?
idéntico, pero la sumatoria de los productos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí otro índice. Y entonces nada más aquí especificamos que estos son los reactivos y estos son los productos. Y perdón, esto no se les llama reactivos, ¿no? Sino reactantes. Sí, y estas son constantes estequiométricas, ¿no? No coeficientes. Ok, entonces ahora vamos a ver qué pasa en el caso muy importante en el que no hay ninguna cantidad conservada. Cantidades de partículas, ¿no? Porque sabemos que la energía se tiene que conservar. Y vamos a ver otra vez pues, el caso en el que tuviéramos únicamente dos especies y por lo tanto tenemos la manera en la que los estamos expresando, tenemos únicamente a dos sistemas, ¿no? En ese caso, que es de gran relevancia, pues lo que estamos diciendo es que estas dos cantidades son independientes, ¿no? N1 y N2 son independientes. Entonces déjenme poner aquí N1 y N2 son independientes. Y por lo tanto, pues la derivada de N1 con respecto a N2 tiene que ser 0. Necesariamente. Y por lo tanto, entonces, si ahora escribimos pues, la entropía otra vez como la entropía de 1 más la entropía de 2, y pedimos que ds sea 0, entonces ahora estas variaciones a su vez pues son independientes, ¿no? Entonces esto lo que va a implicar independientes y además independientes del de la energía, ¿no? Entonces aquí se sigue manteniendo que la temperatura es constante en equilibrio y entonces en equilibrio a lo que llegamos es que vamos a tener pues la parcial de S1 con respecto a N1 por dN1 más la parcial de S2 con respecto a N2 por dN2. Lo mismo que habíamos hecho antes, es igual a 0. Otra vez porque ya nos encargamos de la parte de la energía y entonces ya sabemos que las temperaturas esas sí son iguales. Pero ahora entonces a su vez esta y esta son variaciones independientes. Y por lo tanto entonces independientemente cada una de ellas tiene que ser 0. Entonces vamos a escribirlo así ya como dos ecuaciones. Y como estas variaciones son arbitrarias, entonces quiere decir que esto es 0 y pues cada uno de esos, es mu1 entre T1 y que es igual a 0 y por lo tanto mu1 es igual a 0 y lo mismo para mu2 va a ser 0, ¿no? Entonces, si las cantidades no se conservan, ¿no? Si la cantidad de partículas no se conserva, entonces necesariamente el potencial químico va a ser 0. Entonces, esto es muy importante. Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, cuando el número de partículas no se conserva,
el potencial químico asociado a esa partícula es 0. Ok, entonces esto va a ser muy, muy importante. Y pues les adelanto, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos en los que esto ocurre, que es el caso de la radiación del cuerpo negro. Sí, ahí lo que tenemos es esta aniquilación y creación de fotones, ¿no? Lo habíamos visto porque la onda electromagnética interacciona con el dipolo, lo hace oscilar, entonces parte de esa energía se absorbe, pero al mismo tiempo este dipolo que está oscilando puede a su vez generar radiación electromagnética. Pero en principio estos fotones, cada vez que se destruye uno de esos fotones, pues no necesariamente se crea nada más. Entonces, en este caso, el potencial químico tanto de los fotones como de los fonones es 0. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer el cálculo del potencial químico para un gas ideal. Esto ya lo había escrito porque pues, tuve un problema con el audio, entonces estoy volviendo a grabar, pero pues no pasa nada. Pues la conexión que vamos a hacer con todo lo que hemos desarrollado a lo largo del curso, como vimos, es siempre, ¿no?, este puente entre la termodinámica y la mecánica estadística se da a través de la energía libre. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahorita un breve recordatorio de cómo obtener al potencial químico a partir de la energía libre. Entonces, para eso, pues recordamos la definición de la energía libre de Helmholtz, que es la energía interna menos la temperatura por la entropía, de donde sigue que una diferencial de esta energía libre es una diferencial de la energía menos TdS menos SdT, ¿no?, que fue de tomar la diferencial de este producto. Y de aquí un diferencial de energía, pues recuerden que como es función de sus variables internas, que son la entropía, el volumen y el número de partículas, pues un diferencial es únicamente TdS menos PdV más mu de n. Entonces, si sustituimos aquí, entonces el TdS se va con este TdS de la energía libre, o bueno, más bien el de la energía libre se va con el de, con el de la energía interna, y entonces nos queda nada más menos PdV menos SdT más mu de n, en donde reconocemos también que tiene que ser así porque pues la energía libre es función de la temperatura, el volumen y el número de partículas, ¿no? Entonces por eso aquí nos quedan estas diferenciales. Bueno, y de aquí es directo entonces ver, ¿no?, si recuerden, era la diferencial de la energía libre. Entonces, si tomamos la parcial de la energía libre con respecto a n, obtenemos directamente mu. Y a continuación lo que hacemos es sustituir la expresión que habíamos encontrado a partir de la función de partición de la energía libre. Y es lo que hice acá. Entonces nos queda menos k de Boltzmann por la temperatura por la parcial del logaritmo natural de la función de partición con respecto a n, a volumen y temperatura constante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir aquí la función de partición, pero vamos a hacer una pequeña modificación, porque en este ejemplo que vamos a hacer, ¿no?, si fuera nada más un gas ideal, la energía estaría dada únicamente por la energía cinética, ¿no?, que es h barra por k cuadrada entre 2m.
em, esperen, si este es h cuadrada, ¿no? Porque hk es el momento. Y entonces vamos a introducir aquí una delta, que es una constante. Y esta constante nos va a resultar muy útil, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces estamos suponiendo, vean que tenemos pues, un gas ideal que está libre, pero hay cierta energía a la que están sujetas todas las partículas, y esta energía es independiente del momento de las partículas y es independiente de la posición de las partículas. Entonces nada más es un nivel que podemos subir y bajar de las energías. Y entonces utilizando esta energía, esta pequeña modificación del gas ideal, vamos a ver cómo o cuál es, ¿no? Ese es el objetivo del cálculo que vamos a hacer a continuación, es encontrar cuál es el potencial químico de este gas ideal con esta energía constante. Bueno, entonces partimos de que la función de partición para una partícula va a ser, o bueno, está definida como pues la suma sobre todos los posibles valores de K de E a la menos E de K entre K de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Porque estamos a una temperatura constante. Ok, y entonces aquí suponemos que estamos a una densidad muy baja. De modo que, entonces, si tenemos n partículas, la función de partición es la función de una partícula elevada a la n dividida entre n factorial. Y la energía libre de n partículas pues es menos k de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de esta z de n partículas. Entonces pues vamos a escribir aquí explícitamente cuánto nos da esto. Ok, entonces F, la energía libre de n partículas es menos kb por t por el logaritmo natural de z de una partícula a la n entre n factorial. Y esto es menos k de Boltzmann por la temperatura por n por el logaritmo natural de z de una partícula, de la función de partición de una partícula, menos, y aquí aplicamos Stirling, ¿no? N, logaritmo natural de n, menos n, pero como está en el denominador es más n. Y aquí pues factorizamos una n de todas estas. Y nos queda esta expresión, ¿no? Ok. Y ahora pues vamos a tomar ¿dónde está? Acá. ¿No? Vamos, aquí vamos a tomar la derivada con respecto a n de esta expresión. Entonces mu va a ser igual, pero bueno, antes de eso vamos aquí a factorizar una n, ¿no? Porque está en todos los términos. Déjenme hacerlo ligeramente menos feo. Ok. Entonces esto es menos kbt por n por logaritmo natural
de la función de partición de una partícula menos el logaritmo natural de n más 1. Ok, y entonces, ahora sí, el potencial químico asociado a n partículas va a ser igual a la parcial de la energía libre asociado a n partículas con respecto a n, a temperatura y volumen constante. Y esto es igual a kBt por, y ahora es por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es, pues simplemente aquí nos va a quedar un menos 1 entre n, ¿no? Menos 1 entre n. Más todo esto por la derivada de n, ¿no? Entonces nada más nos queda el logaritmo natural de la función de partición de una partícula menos logaritmo natural de n más 1. Y este más 1 pues se va con este menos 1 de aquí. Y entonces nos queda nada más menos kBt por logaritmo natural de la función de partición de una partícula menos logaritmo natural de n. Y esto, pues lo escribimos en forma más compacta como menos kBt por el logaritmo natural de la función de partición de una partícula entre n. ¿Sí? Esto es mu. Ok. Y ahora pues vamos a sustituir esta función de partición por esta, ¿no? Por esta que es nuestra función de partición, en donde la energía a su vez está dado por este término. ¿Sí? Entonces, no pierdan eso de vista. Esta energía va aquí y esta función de partición va acá. Ok, entonces vamos a sustituir. Bueno, entonces pues vamos a sustituir. Entonces tenemos que el potencial químico va a ser igual a menos kBt por el logaritmo natural de la sumatoria sobre todas las k de E a la menos la energía, que es función de K, entre la constante de Boltzmann por la temperatura, dividida entre N. Y esto a su vez es menos kBt por el logaritmo natural. Mejor vamos a escribirlo abajo. Menos kBt por el logaritmo natural de la sumatoria sobre k de E a la menos esta constante delta más h barra cuadrada k cuadrada entre 2m entre kBt entre n. Y pues como habíamos dicho, esta constante no depende del momento, ni de la posición, ni de nada. Entonces podemos sacarla de la sumatoria. Y entonces vamos a tener menos delta entre kBt por la sumatoria, ahora sí, de E a la menos h barra k cuadrada k cuadrada entre 2m entre 2 kBt. Y de una vez, a ver, vamos a sacar acá el logaritmo natural de n, ¿no? Y una vez más, pues aquí tenemos el logaritmo de una multiplicación, entonces va a ser la suma de los logaritmos, pero esta es la función inversa del logaritmo. Entonces nos queda menos kBt que multiplica a menos delta
entre KBT, y vean que pues el KBT se va a ir con este convenientemente, más el logaritmo natural de la sumatoria sobre K de E a la menos H cuadrada, K cuadrada, entre 2M, entre aquí, sí, este 2 no iba, ¿no? Esto es nada más entre KBT, entre KBT, menos logaritmo natural de N. Y aquí reconocemos a esto como pues la función de partición de una partícula. Es lo que habríamos obtenido si no hubiéramos tenido este factor de acá. Y antes de considerar la n y el n factorial y todo eso, ¿no? Y lo que hicimos entonces fue calcular cuánto valía en el régimen de temperaturas altas, ¿no? Entonces, para temperaturas altas, encontramos que la función de partición, y era precisamente cuando utilizábamos, pues sí, cuando aproximábamos la sumatoria por una integral, recordarán eso, y entonces para determinar que era una temperatura alta teníamos que comparar KT con la separación entre los niveles cuánticos. Y entonces para temperaturas altas, la sumatoria se aproximaba a la integral que nos daba igual al volumen entre una cantidad que definíamos, ¿no? Como este volumen cuántico, que es igual a 2pi h barra cuadrada entre m, ¿no? Entre la masa por la constante de Boltzmann por la temperatura a la 3 medios. Y es precisamente este régimen el que vamos a considerar. Vamos a pensar que pues, es un gas a bajas densidades y a temperaturas altas. Entonces, esta cantidad vamos directamente a reemplazarla por el volumen entre el volumen cuántico. Entonces, regresamos a la expresión del potencial químico. Y entonces vamos a tener menos KBT. Bueno, de una vez vamos a multiplicar estos dos, entonces nos queda simplemente esta constante delta más el logaritmo natural de este volumen entre el volumen cuántico, pero vamos a incorporar ahora otra vez este factor de n. Entonces, como tiene un signo menos, pues está en el denominador. Y entonces esto es delta más el logaritmo natural. Y vamos a definir, vean que aquí tenemos v entre n. Perdón, aquí era un signo menos, ¿verdad? Aquí tenemos un signo menos. Menos de acá. Y entonces nos queda v entre n por 1 entre vq. Y entonces ahora vamos a definir a n entre v por esta n, esta parece h, por una n minúscula. Y pues nada más es el número de partículas por unidad de volumen. Y de manera análoga, pues si este es el volumen, pues entonces 1 entre BQ vamos a definirlo como como la densidad cuántica. Y ahora nos vamos a deshacer de este signo menos, invirtiendo lo que teníamos acá. Entonces esto sería menos logaritmo natural de n entre b, y por eso lo habíamos escrito así, si quieren, sí, pues 1 entre 1 entre BQ.
entre el volumen cuántico. Perdón, justamente dije que íbamos a cambiar el signo, ¿no? Y ahí está. Ok, y entonces esto es delta más el logaritmo natural de n entre nq. Entonces nos queda esta expresión muy compacta del potencial químico de un gas ideal de n partículas que tiene asociada una energía constante por encima de la energía cinética. Entonces este es el resultado al que queríamos llegar. Y ahorita vamos a hacer unas aplicaciones de por qué fue importante incluir este factor delta, ¿no? Cómo nos va a servir para modelar algunos sistemas. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. De electrones. Y hoyos en un semiconductor. Bueno, entonces lo que estamos pensando es que tenemos uno de estos materiales que se caracterizan por tener una banda de conducción y una banda de valencia, y estas bandas se expresan en estas gráficas de la energía contra el número de onda, y se ven algo de este estilo. Bueno, esto debe parecer más una parábola, más o menos. Quedó muy chata, pero bueno. Entonces esta que tiene energía menor, toda esta es la banda de valencia, esta es la banda de conducción, y cuando en la temperatura es exactamente cero, entonces todos los electrones están en la banda de valencia y el material no conduce. Pero conforme vamos aumentando la temperatura, entonces algunos de los electrones se pueden excitar a la banda de conducción. Entonces esta es la banda de conducción. Esta es la banda de valencia. Y entonces tienen acá un electrón que se excita térmicamente. Entonces cuando se excita deja un agujero, ¿no? Un estado vacío en esta banda, y se puebla uno de los estados de la banda de conducción. Y esta se le llama ¿no? a esta separación entre las dos, entre el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia, se le conoce como la brecha energética del semiconductor, o el band gap en inglés. Entonces generalmente lo van a encontrar como una G de gap, pero en español se dice brecha. Y entonces lo que vamos a hacer es entender a estas dos especies, este agujero que queda aquí en la banda de valencia y este electrón, como pues precisamente como las dos especies que se pueden recombinar, ¿no? Porque una vez que tenemos acá un electrón excitado, este se puede recombinar, ¿no? Necesita que haya un estado desocupado aquí en la banda de valencia. Y entonces cuando este electrón se recombina con este agujero, generalmente se emite un fonón, pero pues este fonón no se conserva. Y por lo tanto, entonces podemos decir que el potencial químico del electrón más el potencial químico del agujero, a estos se les llaman agujeros, tiene que ser igual, y aquí sería
pues el de la especie que se obtiene al recombinarlos, pero como el de la especie no se conserva, esa cantidad es cero. ¿Sí? Entonces este va a ser nuestro punto de partida, junto con esta observación de que existe una brecha entre estos dos estados, y este va a ser precisamente lo que habíamos llamado delta, aunado a pensar que vamos a pensar aquí en los electrones y en los agujeros como que ambos se tratan, o podemos describirlos como un gas ideal de esa especie a muy bajas densidades. Entonces esa es una suposición muy importante, porque entonces podemos usar la descripción del gas ideal que teníamos arriba. Bueno, entonces como vamos a usar lo que acabamos de encontrar, entonces el potencial químico del electrón va a ser igual a esta energía de la brecha, ¿no? Porque el electrón necesariamente tiene esta energía más que el agujero con el que se puede recombinar, más KB por la temperatura por el logaritmo natural de, de la densidad de número entre la densidad cuántica del electrón, en el cual aquí vamos a poner una prima porque que al final no va a importar, pero como el electrón puede tener spin arriba o spin abajo, en realidad aquí vamos a tener el doble de estados. Pero al final no va a importar, ¿no? Pero sí es importante hacerlo notar. Y la del agujero, esa no tiene esta energía porque se encuentra acá abajo. Y esta es nada más KBT por el logaritmo natural de la densidad de los agujeros. No, esta es una H. Por también la densidad cuántica de los agujeros, que también pueden tener dos estados, y entonces lo ponemos primado. Entonces, en donde NQ' pues es 2NQ, tanto del agujero como del electrón, ¿no? Nada más estamos diciendo que hay dos estados por cada electrón o por cada agujero. Y ahora directamente aplicamos la condición de equilibrio. Y entonces si ustedes insertan estas dos ecuaciones acá y elevan, bueno, o toman la exponencial de ambos lados, entonces van a llegar a la siguiente ecuación, que es que ¿no? La densidad de número de electrones por aquella de los agujeros es igual a 4 veces la densidad cuántica de los electrones por la densidad cuántica de los agujeros, esta es una H, por E a la menos E de la brecha, la energía de la brecha, entre KB por la temperatura. Esto fue nada más de sustituir estos dos y luego tomar un exponencial, ¿no? Tomar la exponencial de ambos lados. Muy bien. Pero hay una condición extra que no hemos contemplado, y es únicamente que tiene que haber tantos agujeros
como electrones haya acá en la banda de conducción. Y eso es para satisfacer neutralidad de carga, ¿no? Digo, aquí de la misma manera en el que cuando había aquí un electrón, aquí hay un agujero, si hubiera acá otro agujero, pues es porque hay otro electrón en la banda de conducción. Y esto es porque cuando un electrón deja atrás la banda de valencia, pues se queda el equivalente de una carga positiva acá. Y entonces como el material es neutro, entonces pues estas dos cantidades tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces sabemos que entonces la densidad de número del electrón tiene que ser igual a la densidad de número de los agujeros. Y entonces vamos a sustituir acá. Acá nos va a quedar entonces la densidad de número de electrones al cuadrado. Y entonces pues tenemos que tomar la raíz cuadrada para encontrarlo. Por cierto, pues no lo mencioné demasiado. Si no han llevado un curso de estado sólido, les recomiendo mucho que lo hagan. Es una materia muy importante. Y pues acá pues la diferencia con un conductor es precisamente que si un electrón no tiene por lo menos la energía correspondiente a esta banda de conducción, pues simplemente no se va a mover aunque le pongamos un campo eléctrico. Y pues esta excitación se da térmicamente y esto difiere del caso de pues, un conductor, ¿no? En el que pues por más pequeño que sea el campo eléctrico que ustedes apliquen, van a tener un flujo de electrones. Aquí no. Aquí los electrones van a tener que estar acá y entonces pues la población de electrones que tengamos en la banda de conducción va a depender de la temperatura y es precisamente es esa cantidad de electrones los que van a poder conducir, ¿no? Es lo que nos va a dar la magnitud de la corriente cuando aplicamos un campo eléctrico. Bueno, entonces tenemos aquí, esta condición, ¿no? Vamos a sustituir y vamos a despejar acá, ¿no? Nuestra condición de neutralidad de la carga. Y entonces cuando hacemos eso, nos queda que el número la densidad numérica de electrones es igual a 2 veces la densidad cuántica del electrón por la densidad cuántica del agujero, del hoyo, a la 1/2, por E a la menos la energía del gap o la brecha entre 2 kBt, ¿no? Este 2 es de que tomamos la raíz cuadrada. Y ahora lo que hacemos es simplemente sustituir este valor que obtuvimos para la densidad del electrón o de los electrones acá, ¿no? en la expresión de del potencial químico. Y cuando hacen eso, vean que aquí va a haber una energía de la brecha que se va a restar, ¿no? Aquí va a ser 1/2 de esta energía que se va a restar con esta de acá y va a quedar simplemente 1/2. Entonces el potencial químico, si hacen el álgebra, les va a quedar igual a el álgebra, que es muy sencilla, que es esta energía del gap dividida entre 2 más la constante de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural del cociente entre las densidades cuánticas que son idénticas excepto por las masas del electrón y del agujero. Sin embargo, estas masas son muy parecidas. Entonces esto es prácticamente 1 y entonces el logaritmo natural de 1 es 0 y entonces el potencial químico de los electrones se encuentra a la mitad de la banda de la brecha energética.
¿sí? Entonces, este es un resultado muy importante, que quizás pues, les resuene más en efecto si ya llevaron estado sólido. Y si no, pues siempre recuerden que es una muy buena aproximación para el potencial químico estar siempre a la mitad de la banda, o mejor dicho, a la mitad de la brecha energética. Esa es la manera correcta. Y un segundo ejemplo que no vamos a hacer con detalle, pero que pues es muy similar a este y a lo que hemos estado haciendo y quizás menos abstracto, sería la pregunta de cuántos o qué porción de los átomos o de sí, de los átomos de hidrógeno que se encuentran en el Sol, se encuentran precisamente en su forma atómica y qué porción se encuentra como un electrón más un protón, como lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Y entonces, dada la temperatura del Sol. Y a diferencia del caso que acabamos de hacer del semiconductor, aquí sí se conserva el número de partículas. Entonces, el potencial químico, del átomo de hidrógeno, aquí sí va a ser igual en equilibrio, va a ser igual al potencial químico del electrón más el potencial químico del protón. Y otra vez, pues tratando a cada uno de estos como si fuera un gas ideal, podemos encontrar, dada la temperatura del Sol, qué fracción de los átomos están ionizados, ¿no? dada esa temperatura. Y espero que, bueno, vean que con el ejercicio que acabamos de hacer, y otra vez suponiendo que son densidades bajas, y esa es la clave, entonces aquí podemos sustituir el potencial químico que habíamos encontrado para gas ideal para cada una de las especies, que van a variar por el hecho de las masas, ¿no? Porque tienen distintas masas y eso va a aparecer otra vez en la densidad cuántica. Y también por el hecho de que acá, para el caso del átomo de hidrógeno, aquí vamos a tener otra vez esta energía que va a ser pues la energía de enlace, ¿no? Entonces, esta energía ya la conocemos y es menos 13.6 electronvolts. Y entonces, bueno, con esta información, como les digo, podemos encontrar qué proporción de los átomos de hidrógeno están ionizados, dada la temperatura del Sol, que por cierto es 10 a la 7 Kelvin, ¿no? Entonces la temperatura en el centro del Sol es 10 a la 7 grados Kelvin. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer el desarrollo del ensamble gran canónico, en el que vamos a encontrar un factor que es equivalente al factor de Boltzmann, pero se llama factor de Gibbs, y es el que nos va a dar la probabilidad de encontrar a un subsistema en cierto estado. En el caso en el que tenemos un reservorio, que es lo que dibujé aquí, un reservorio tanto de temperatura como de potencial químico, y eso lo que quiere decir es que está intercambiando partículas y energía con un subsistema que es muchísimo más pequeño, y esto quiere decir es suficientemente pequeño como que al momento de llevarse a cabo este intercambio, la temperatura y el potencial químico del reservorio
se mantienen constantes. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es exactamente el mismo tratamiento con el que llegamos al factor de Boltzmann. Entonces recuerden que, bueno, es importante también suponer que el sistema está aislado del exterior, entonces estos dos intercambian partículas y energía, pero con el universo esto ya no intercambia partículas y energía. Y entonces lo que hacemos es escribir entonces la probabilidad de encontrar, y entonces está S que cuando escribíamos con minúsculas, ¿se acuerdan? Esto quería decir el microestado específico en el que estaba el subsistema, entonces por eso era con minúscula. Entonces el cociente de las probabilidades de encontrar al subsistema en un microestado S2 comparado con la probabilidad de encontrarlo en un estado S1, pues era igual a el cociente de las configuraciones en las que íbamos a encontrar al reservorio. Esto lo hicimos con más detalle en esa clase, en la que encontramos, bueno, en la que hicimos el desarrollo del ensamble canónico. Entonces, si no se acuerdan, por favor regresen a ese video para verlo con más cuidado, pero esto es idéntico a lo que hicimos en ese caso. Y por lo tanto, entonces, este era el número de configuraciones por encontrarse en un sistema aislado. Entonces, la entropía, ¿no? El que le escribíamos como el logaritmo natural de KB por el número de configuraciones. Y por lo tanto, entonces, podíamos escribir este número de configuraciones como E a la, y ahora sí esta S mayúscula era la entropía, del reservorio, dado el microestado S2 entre KB, dividido entre E elevado a la entropía del reservorio del microestado S1, dividido entre K de Boltzmann. Y esto ponía de relieve, lo vamos a hacer ahorita en un paso más, que es que recuerden que lo que queremos es conocer estas probabilidades sin preocuparnos del reservorio, ¿no? Nada más queremos saber o que queremos encontrar una expresión que nos dé estas probabilidades como función únicamente de las características del subsistema. Ese era el valor del ensamble canónico, ¿no? del factor de Boltzmann, que ya podíamos olvidarnos del reservorio y hablar únicamente de las características del reservorio. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, de momento, este sí es la entropía del reservorio. Entonces podemos pasar esto al numerador y nos queda aquí como una diferencia de las entropías del reservorio, una diferencia que es función de los microestados. Y entonces lo que hacemos es escribir a esta diferencia, ¿no? Estos eran estados contiguos, entonces podíamos escribirlo como una diferencial y entonces escribirlo como la diferencial típica de una entropía, de un sistema, ¿no? Que en este caso es el reservorio. Entonces íbamos a tener 1 entre la temperatura, que bueno, es la temperatura del reservorio, pero ya le ponemos nada más únicamente la temperatura, por una diferencial de energía más la presión por un diferencial del volumen del reservorio, menos mu por una diferencial del número de partículas. Y aquí entonces lo que reconocíamos es que, también como en el caso anterior, que cuando multiplicamos el cambio de volumen que se observa cuando tenemos un cambio en estos microestados, los valores típicos de este cambio de volumen multiplicados por la presión comparado con los cambios típicos de la energía es muy pequeño. Entonces podíamos despreciar ese término. Y aquí vamos a seguir suponiendo que ese término se puede despreciar. Sin embargo, y esto es algo que habíamos despreciado en el otro sistema, el número de cambio de partículas, ¿no? Esta diferencial que tenemos acá, a esta la habíamos hecho 0 porque decíamos que el sistema pues estaba aislado, ¿no? Y sin embargo, en este caso,
precisamente este es el cambio que vamos a imponer, que este término no es cero. Y ahora, como el sistema es cerrado, entonces, y también esto lo hicimos aquella vez, este cambio en la energía del reservorio tiene que ser igual a menos el cambio en la energía del subsistema. ¿Sí? Porque el sistema es cerrado, entonces pues la energía del reservorio más la energía del subsistema es una constante y entonces al derivar obtenemos esta relación y la misma para el número de partículas, ¿no? El número de partículas que gana el reservorio pues tiene que ser aquel que pierde el subsistema y viceversa. Entonces, esto nos permitía, pues ya era, que era el objetivo o uno de los objetivos principales, era pues encontrar a este diferencial de la entropía del reservorio en términos de las diferenciales de las propiedades del subsistema. Entonces la única diferencia era pues este signo menos que tenemos acá. Entonces podíamos sustituir y fue ya lo que hicimos acá, ¿no? Y ahora entonces pues regresamos a esta descripción de las diferenciales del subsistema explícitamente como función de cada uno de los valores de los microestados del subsistema. Entonces esta diferencial de la energía del subsistema es pues aquella del microestado S2, ¿no? O exactamente del estado cuántico S2 menos la energía del subsistema de S1 y lo mismo para el número de partículas. Entonces, estas diferenciales son estas diferenciales. Y ahora nos vamos a quedar en el numerador únicamente con las expresiones del subsistema 2, bueno, el subsistema con microestado 2, sí, o S2 nada más, dividido entre aquellas del subsistema en el microestado 1, que es este. Y todo esto, de ahí partimos, era igual al cociente de las probabilidades, ¿no? Entonces este cociente es este cociente y entonces lo que hacíamos y lo que vamos a hacer ahora es pasar esta cantidad acá al denominador y pasar esta probabilidad al numerador. Y cuando hacemos eso, entonces nos quedan estos cocientes que solo dependen este solo depende de S2, este solo depende de S1, pero S1 y S2 son arbitrarios y por lo tanto este cociente, hasta aquí, ¿sí? Este cociente, en el caso del ensamble canónico le llamábamos 1 entre z, aquí le vamos a llamar 1 entre z mayúscula, en donde esta z mayúscula la llamamos la gran función de partición, en lugar de la función de partición típica que era z para el ensamble canónico, ¿no? O sea, cuando estamos en contacto únicamente con un reservorio de temperatura, es Z minúscula y es el ensamble canónico. Y cuando estamos en contacto con un reservorio de temperatura y potencial químico, es decir, que tenemos un intercambio de energía y de partículas, se le llama gran función de partición. Y utilizando una técnica idéntica a la que utilizamos en ese entonces, se puede mostrar que esta gran función de partición es igual a la sumatoria sobre todos los microestados del subsistema de E a la menos la energía de ese valor, bueno, de cada uno de los, cada uno de los microestados, menos mu por n, también de cada uno de esos microestados, entre kb por t. Entonces vean, este es idéntico a la función de partición como la teníamos solo para el reservorio de temperatura, ¿no? Entonces se acuerdan que pues esto era nada más la energía entre kBt. Entonces la única diferencia es este factor extra que vamos a tener aquí, ¿no? Que hay que multiplicar por, bueno, hay que restarle mu por el número de partículas asociados a ese microestado. Y esto es muy importante y por eso es tan importante todo el análisis que hicimos hace un momento sobre el significado del
potencial químico, porque en muchos sistemas precisamente vamos a tener pues, un intercambio tanto de energía como de partículas, ¿no? Estos sistemas que habíamos analizado, ¿no? En el que únicamente había intercambio térmico, pues aquí vemos que es un caso especial de este más general en el que además podemos tener un intercambio de partículas. Entonces, para que quede claro el uso de esta ecuación, ¿no? ¿Qué quiere decir el que estemos restando aquí por el número de partículas asociado a estos microestados? Vamos a hacer un ejemplo con el que espero que esto quede claro. Y bueno, lo que tenemos que reconocer también es que que ahora vamos a llamar el factor de Gibbs, así como pues teníamos el factor de Boltzmann, que únicamente incluía la energía dividida entre kT. Esto se va a mantener si tenemos distintas especies. Es decir, el factor de Gibbs va a ser E a la menos la energía, vamos a ponerlo como en la notación que teníamos acá, menos mu de la especie A por el número de partículas de la especie A, también de este estado S, menos mu de la especie B por el número de partículas de la especie B, también correspondientes al microestado S. Y todo esto dividido entre K de Boltzmann por la temperatura, menos entre K de Boltzmann por la temperatura. Si esto si tuviéramos dos especies, si tuviéramos tres, pues agregaríamos otro término similar. ¿Sí? Entonces, conforme vamos teniendo especies, pues simplemente a esta ecuación vamos sumando. Y la ecuación para la gran función de partición, pues aquí nada más tendríamos que agregar que tenemos la posibilidad de tener distintas especies. Bueno, y aquí en el ejemplo que vamos a hacer, resulta que el cuerpo tiene unas moléculas que se llaman hemoglobina, que son responsables de llevar oxígeno al cuerpo. Y la manera en que funcionan es que tienen unos receptores en los cuales las moléculas de oxígeno, déjenme dibujarlas así, se pegan a ellas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una molécula de oxígeno. Entonces este sería un oxígeno, este es otro oxígeno. Entonces vamos a pensar en este sistema. Bueno, en realidad la molécula tiene 4 sitios de absorción, pero ahorita no nos vamos a preocupar por eso, solo vamos a pensar en este sistema en el que hay pues, una molécula que puede absorber oxígeno o puede no absorber oxígeno. ¿Sí? Entonces estos van a ser nuestros dos posibles estados. Entonces, esta es la molécula de O2. Y entonces, este es nuestro estado 1, si quieren S1, en la notación que lo teníamos. O bueno, S2, ¿no? Porque vamos a nombrar a este en el que no hay una molécula, el estado S1. Muy bien, y por supuesto, pues hay una energía que vamos a llamar epsilon. Es una energía asociada al enlace de las moléculas, ¿no? Al enlace entre la molécula de O2 y el sitio de absorción.
Muy bien, entonces vean que pues esto se parece mucho a cuando teníamos el sistema de ferromagneto, en el que ahí teníamos ¿no? Los dos posibles estados eran que el ferromagneto estuviera alineado al campo y eso tenía asociada una energía, o, bueno, alineado paralelo al campo, o antiparalelo al campo y eso tenía alineado otra energía. Y entonces únicamente con estos dos estados, pues podíamos construir la función de partición y todo lo que necesitábamos en el ensamble canónico. Aquí lo que estamos reconociendo es que pues existe este otro parámetro, que es el número de partículas, que puede o no estar en el sitio de absorción. Pero vean que otra vez pues es un sistema con dos estados en el que pues tenemos este factor extra que es el número de partículas, en el que aquí pues hay 0 partículas y aquí hay una partícula. ¿Sí? Entonces por esto este ejemplo es muy bueno. Y ahora, pues lo que podemos calcular, aunque no lo vamos a hacer, es cuál sería el potencial químico de las moléculas de oxígeno disueltas en la sangre. Y suponiendo otra vez que podemos aproximarlo como un gas ideal, pues esto sería únicamente como calculamos arriba, ¿no? Y aquí era el volumen cuántico. Entonces no lo vamos a hacer con detalle, pero este potencial químico es aproximadamente menos 0.6 electronvolts. Y déjenme nada más decirles que pues para este cálculo, para poder haber encontrado cuál era el potencial químico del oxígeno en la sangre, pues estamos pensando otra vez como que si tuviéramos todas estas moléculas de O2 nadando en la sangre y tuviéramos la densidad fuera suficientemente baja, ¿no? Como para que estas partículas no interactúen entre ellas. Y es por eso que podemos usar entonces esta ecuación del gas ideal, para el cual también entonces necesitaríamos encontrar pues expresiones que involucran, por ejemplo, la presión a la que están estas moléculas. Y para hacer eso, pues podemos suponer que, bueno, en realidad la concentración, ¿no? Y que pues la concentración en la sangre suponemos que es la misma que la concentración de moléculas de oxígeno en el aire. Bueno, además vamos a necesitar la masa de las moléculas, etcétera, ¿no? Pero bueno, como les decía, no vamos a entrar en detalles de cómo hacer este cálculo, pero imaginen que les dan este valor, ¿no? Lo que quería que vieran es que pues, no sería imposible obtenerlo, ¿no? Habría que hacer varias aproximaciones, pero podríamos encontrar cuánto vale este potencial químico. Muy bien, entonces necesitamos también, ¿no? Ya sabemos cuál es el potencial químico y ahora necesitamos la temperatura. Y para esta temperatura pues vamos a usar la temperatura corporal. Y esta temperatura son 310 grados Kelvin. Y entonces pues ya tenemos nuestros dos estados en los que cada uno de ellos tiene asociados un número de partículas. Ahora tenemos que asociar, habíamos dicho, una energía y para poder hacer cálculos específicos tenemos que decir cuánto vale esta energía. Y esta energía, los bioquímicos la han medido y es igual a menos 0.7 electronvolts. Y entonces vean que el paralelo que habíamos hecho con el ferromagneto sigue, ¿no? En el sentido de que pues este estado, que es el que tiene la energía, entonces este sería este estado con la energía menos 0.7 electronvolts y este con energía 0.
En el sentido de que pues, este sería como que el spin estuviera alineado paralelo al campo magnético y por lo tanto la energía es menor, y este fuera el estado en el que el spin está alineado antiparalelo y su energía es ligeramente mayor. Con la diferencia de que ahora existe este otro parámetro que es, bueno, que es el número de partículas y el potencial químico, ¿no? al que esté. Muy bien, entonces pues ya que tenemos todos estos tres valores que son los importantes para este problema, entonces podemos calcular cuál es la probabilidad de que una molécula de oxígeno esté ocupando uno de los sitios de la hemoglobina. Y entonces, pues recurrimos a la ecuación que acabamos de obtener, que es la probabilidad de estar ocupado. Entonces, pues vamos a llamarle a este de S2, ¿no? Que es estar ocupado. Entonces, esto va a ser pues, su factor de Gibbs, que es E a la menos a la menos, y aquí entonces entran el valor de la energía que teníamos acá, que es entonces menos 0.7 electronvolts, menos, y luego hay una partícula, y el potencial químico es por 0.6 menos, ¿no? Por menos 0.6 electronvolts, y todo esto dividido entre kT, dividido entre Z mayúscula, ¿no? Que es la gran función de partición. Y entonces pues vamos a calcular la gran función de partición. Y pues tiene este término, porque recuerden que va a ser pues, la sumatoria del factor de Gibbs sobre todos los estados posibles. Bueno, vamos a sumarlo, ¿no? De una vez. A ver, aquí va a ser, con este menos da más, y entonces aquí quedan únicamente 0.1 electronvolts, con signo menos, que con este signo menos da más, ¿no? Entonces es 0.1 electronvolts dividido entre kT, más el factor de Gibbs de este estado. Y ese factor es menos la energía, que es 0, más 0 partículas, pues por mu, que ya da igual cuánto es, entre kT, que también da igual cuánto es. Entonces, pues todo esto es 1, ¿no? Esto es 1. Y esta cantidad de acá, dada la temperatura que tenemos y el valor de la constante de Boltzmann, resulta que este factor es alrededor de 40, muy cercano de 40. Y entonces, por lo tanto, esta probabilidad es 40 sobre 40 más 1, y esto es muy cercano a 1, esto es el 98%. ¿Sí? Entonces, en circunstancias en las que solo tenemos oxígeno, en el sentido de que si solo oxígeno puede unirse a la hemoglobina, esta es la probabilidad de que los sitios de hemoglobina estén cubiertos de oxígeno, y entonces esto se lleva a la sangre, ¿no? Pero entonces podemos preguntar qué pasa si adicionalmente a las moléculas de oxígeno hay entonces un tercer estado, que vamos a dibujar acá. Y este tercer estado es uno en el que otro tipo de molécula, que vamos a ponerlo con el monóxido de carbono, es la que está ocupando el sitio. Entonces, sería algo así.
Em, y cuando esto ocurre, pues no se lleva oxígeno a la sangre, ¿no? Y entonces esto es malo para el cuerpo. Y entonces, pues dada la energía que encontremos, vamos a poder hacer este cálculo. Entonces vamos a hacerlo. Y para esto, entonces, pues recuerden que justamente por eso dijimos que cuando teníamos distintas sustancias, el factor de Gibbs se iba a ver modificado de esta manera, ¿no? Y, y entonces, pues necesitamos, de la misma manera que teníamos aquí la energía asociada a ese enlace, también vamos a tener la energía asociada a que sea el monóxido de carbono el que está asociada. Y esta energía resulta ser menos 0.85 electronvolts. Y el potencial químico del monóxido de carbono en la sangre resulta que es menos 0.72 electronvolts. Ok, entonces ahora esta probabilidad se va a modificar. El factor de Gibbs es el mismo, pero la función de partición va a cambiar. ¿Sí? Entonces déjame borrar acá. Recuerden, esa era muy cercana a 1, ¿no? Era 98%. Y entonces la gran función de partición va a estar dada por 1, que es cuando es este estado de aquí, más E a la menos esta epsilon. Entonces aquí vamos a poner epsilon prima y mu prima, ¿no? Que son en estos casos. Entonces es menos mu, porque es una sola partícula, entre kBt, más, ¿no? Y este es lo que nos daba 41, ¿no? Más E a la menos E prima menos mu prima entre kBt. Y resulta que si hacen este cálculo, les da aproximadamente 120. De modo que esta nueva probabilidad, cuando tenemos también monóxido de carbono en la sangre, esto se va a reducir porque ahora en el denominador tenemos 41 más 120 y acá seguimos teniendo 40. Y esto entonces es aproximadamente 0.25%, perdón, 0.25, o sea, 25%, que es pues una cuarta parte, ¿no?, de lo que habíamos calculado prácticamente, en el caso en el que no había monóxido de carbono. Y por esto es por lo que la gente se envenena con monóxido de carbono, ¿no? Simplemente deja de llegarte oxígeno en la sangre porque el monóxido está ocupando esos sitios. Muy bien, entonces espero que este ejemplo les haya servido para ver el uso del factor de Gibbs, porque el factor de Boltzmann pues lo usamos mucho en varios sistemas en los que estuvimos trabajando, en los que no había un reservorio de partículas, pero cuando sí existe, que también lo vamos a encontrar en muchos casos, pues vamos a sustituir todo lo que encontramos por pues algo que es muy parecido. Recuerden, nada más el cambio está en este factor, ¿no? En cuánto vale el potencial químico. Y por eso en el caso del semiconductor que hicimos arriba, va a resultar importante saber que el potencial químico está a la mitad de la brecha energética, ¿no? Por ejemplo. Y en otros muchos ejemplos pues también va a ser de interés, como el que mostramos acá.
va a ser de interés cuánto vale el potencial químico, porque eso va a modificar las probabilidades de lo que está ocurriendo en el sistema y pues la física en general de lo que estamos tratando. Muy bien, bueno, pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy.